Señores, buenas tardes. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Hola, Germán, ¿cómo estás? Bueno, hoy tenemos varios temas. Sin lugar a dudas, este tema de la gran movilización en la República Argentina para recibir al seleccionado nacional y lo que se movilizaron esas 5 millones de personas en la capital federal y en el resto del país, mucho más, ha transformado mucho la Argentina. De ese tema vamos a hablar hoy también. Y este fallo de la Corte Suprema de Justicia, ya de por sí polémico, que ha determinado el tema de la coparticipación federal, fundamentalmente en el tema Capital Federal, Cava y la provincia de Buenos Aires. Pregunta, perdón, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Las paquitas de Germán. ¿Cómo está, doctor? Sí. Bienvenido, ¿cómo está, doctor? Bueno, vamos a hablar un poco sobre, como decía Germán, sobre el fallo de la Corte Suprema de la Justicia, doctor. ¿En qué impacta en las provincias? Bueno, yo creo realmente que es un fallo escandaloso por lo destituyente. No solo connota, digamos, un tremendismo jurídico, sino también tiene, digamos, un claro impacto político y también, por supuesto, un tremendo impacto institucional. Con lo cual podemos decir que con esto se termina, ¿por qué no?, de perfilar o termina, digamos, de decir presente ese golpe blando que vengo denunciando desde hace muchísimo tiempo atrás, con esta actitud, digamos, desaprensiva, oprobiosa, obscena de la Corte Suprema, que a través de una medida cautelar se alzó en contra de una ley del Congreso, con lo cual no solamente está aquí en cuestión el equilibrio de poderes y la armonía en el funcionamiento de los mismos que debe imperar, sino que esta suerte de dictadura de los jueces, en este caso a la nación, digamos, le hace un tremendo golpe mortal, porque la obliga a dictar una nueva ley de presupuesto en la cual tendrá que previsionar 180.000 millones que se van a dirigir o direccionar hacia la Cava, hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires. Claramente, desde lo político, la única lectura que cabe hacer al respecto es que la Corte Suprema le ha dicho, ¿no es cierto?, a la fuerza opositora del partido gobernante: señores, no se hagan problema, los fondos de la campaña están garantizados, se van a costear desde las arcas oficiales y ustedes van a contar con 180.000 millones por mes para poder financiar la campaña política doctor, hasta el mes de octubre. Doctor, primero que me parece un poco exagerada el último párrafo, pero ya lo vamos a hablar de ¿Usted cree realmente? Sí, claro. Usted está planteando, estamos hablando de una cosa institucional y usted lo está interpretando político. No. A ver, lo primero que tendríamos que hablar es si la Corte podía o no expedirse sobre esta cuestión. Doctor, la Corte tendría que haber declinado jurisdicción. Doctor, y decir, este tema es un tema exclusivamente de la política. Doctor Raed, por favor, respetémonos un poquito. Bueno, escuchemos al doctor. Yo a usted lo respeto a rajatabla. Por eso le ruego que le permitamos al doctor. Doctor Mibeli, ¿cuál es su opinión acerca del fallo? Bueno, yo creo que a cualquier fallo hay que revisarlo desde un punto de vista jurídico y no político. Cuando se hacen apreciaciones políticas sobre un fallo jurídico, indudablemente se cae en excesos en la categorización del fallo. Y esto no es un arbitrario lo de la Corte. Más arbitrario fue cuando en plena pandemia decidieron recortarle los fondos a Cava, porque al presidente Fernández se le ocurrió que con eso se financiaba a la provincia de Buenos Aires. Y no he visto vehemencia por parte de ningún adicto al gobierno que se enojen de que le hayan quitado coparticipación a una de las provincias, a uno de los estados federales del país. Esa plata ha ido toda para Buenos Aires, no se ha repartido en las provincias. O sea que este fallo no afecta absolutamente nada a las provincias. A Tucumán, a Santiago, a Salta, a Jujuy, no le van a tocar ni un peso de la coparticipación que tiene fijada por ley. Porque esto es plata del gobierno nacional que debe devolverle a la Cava. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando se
hizo ese manotazo de esa plata para la provincia de Buenos Aires, no hubo un consenso, fue directamente de la noche a la mañana, te quito esto y pasa para acá. Entonces, ahora se enoja porque la Corte ha puesto blanco sobre negro. Esta plata correspondía a Cava y vuelve a Cava. No es que ha tocado la coparticipación absolutamente para nada. Y lo que quieren hacer esta reunión de gobernadores es una presión hacia la Corte. Y discrepo con el doctor porque esta Corte, le voy a rememorar al doctor, dos de los funcionarios de esta Corte, dos de los ministros de esta Corte, mejor dicho, uno fue puesto por Duhalde y el otro fue puesto por Kirchner. Rosati fue ministro de Kirchner, que lo puso Macri, y Rosenkrantz, que lo puso Macri, con el voto de los senadores peronistas en el Senado de la Nación, que quede claro. Los últimos dos ocupantes de la Corte fueron aprobados por unanimidad en el Congreso de la Nación. Bien. Doctor, A ver, ¿cuál es la cuestión? Vamos a pivotar o en todo caso vamos a tratar de darle a esto una argumentación netamente jurídica. Creo que nos tenemos que remitir, digamos, a el inicio de la cuestión, o sea, dónde enraiza, dónde comienza este problema. Este problema comienza cuando a través de un decreto presidencial de Macri, cuando era, digamos, el primer magistrado nacional, Macri dicta un decreto por el cual decide llevar de 1.50 la coparticipación de la Cava a 3.75 porque decide que tenga una fuerza policial propia, cual si la Cava fuera una provincia. Que podemos equipararla, podemos decir que lo es, pero esa es una cuestión para discutir en otro momento. Ahora, el hecho era que ese redireccionamiento de fondos tenía exclusivamente una causa, un origen y un motivo, que era el financiamiento de las nuevas fuerzas policiales que tenía, digamos, en este caso, la Cava. Luego se demostró a través de un arduo debate en ambas cámaras legislativas que la estructura de seguridad de la Cava había quedado perfectamente consolidada y formada y que toda esa suerte de desborde de fondos coparticipables que salían de las arcas nacionales no correspondía que vayan a la Cava porque el motivo por el cual se los había transferido había desaparecido por completo. Bien. Perdón, no he terminado. Dos segunditos. Con posterioridad y en un ámbito que se puede considerar vinculado desde lo político, más no desde lo jurídico, las mismas cámaras legislativas dictan una nueva ley que es asimilable a la de reparación del conurbano bonaerense, porque sabemos que geopolíticamente nuestro país es un enano con cabeza de gigante. Entonces, ¿qué se hizo? Se dictó la ley de fomento de fondo fiscal, a donde estos fondos o estos puntos de coparticipación, que eran prácticamente 2 puntos, se redireccionaban hacia la provincia de Buenos Aires. Doctor, ya está. Por favor, no tenemos tiempo, doctor. No es ninguna ley, como dice el doctor. El Fondo de Reparación Histórica de Buenos Aires fue un decreto de Menem. Fue un Ahora hay una nueva ley. Duhalde era gobernador. Ahí empiezan esos 600 millones de dólares. La ley de fomento fiscal. No, perdón, yo no lo he escuchado, doctor. La nueva ley de fomento fiscal. Yo no lo he escuchado, doctor. De reciente data. Esos 600 millones de dólares se sacó de todas las provincias para pasarle por el Fondo de Reparación Histórica de Buenos Aires. No fue una ley, fue un decreto de Menem. Entonces, ahí donde se descompagina la coparticipación federal y empiezan a recibir de menos todas las provincias. Después, cuando se saca ese fondo de reparación y se hace una nueva ley de coparticipación federal, donde participa toda la provincia. Sí coincido con lo que dice el doctor. La cabeza grande es provincia de Buenos Aires, capital federal. Y el cuerpo chiquitito somos todas las provincias del interior. Entonces no tenemos la fuerza para pelear una coparticipación federal, ¿no es cierto?, que no sea más equitativa para todo el concierto nacional. A ver, un minuto, no más de un minuto, doctor, pero no tenemos tiempo. ¿La capital deja de ser federal, doctor?
No, bueno, la capital pasó a ser una provincia más, digamos, más allá de que podamos discutir si su naturaleza, ¿no es cierto?, jurídico-institucional es propiamente la de una provincia. Ahora bien, tiene derecho a la misma coparticipación que el resto de las provincias, pero podemos decir nosotros que las verdaderas necesidades que se deben en este caso tratar de subsanar a través de este fondo fiscal de reparación, que es una ley de reciente data del año 2020, ¿no es cierto?, tienen que ver con que en el conurbano bonaerense y en los distintos cinturones del conurbano bonaerense están prácticamente representadas la totalidad de las provincias del interior que por su carencia de recursos, de fuentes de trabajo, etcétera, son provincias netamente expulsoras, donde la gente va precisamente a una política de servicios en el conurbano bonaerense. No digo más. 30 segundos, doctor Nivelli. Sí, gracias. Espero que se acate el fallo, porque en la división de poderes y en el sistema republicano nuestro obliga que el control de constitucionalidad que tiene la Corte sea acatado por todo el mundo. Entonces, aplaudo que se hayan iniciado acciones contra el presidente de la República, contra los ministros y contra el gobernador Capitanich por instigar a la violación y el no cumplimiento como por abuso de autoridad de una sentencia de la Corte. En realidad es en contra de la dictadura de los jueces, porque estamos en una dictadura destituyente de los jueces, en un golpe de Estado blando. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Les agradezco muchísimo. Hacemos una pausa y volvemos.